Buenas noches, aquí arranca ya el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Unidad que tengo de sentirme ganador y de hacerlo con pasión. En Cazatalentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños. Para todo el mundo esta es mi ilusión. En Cazatalentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños. Para todo el mundo esta es mi canción. Una tarde increíble con una brisa espectacular, grabando Cazatalentos en las instalaciones del increíble y céntrico Hotel Guaraní, a quien damos las gracias por prestarnos este lugar mágico y maravilloso con tanta historia a nivel nacional, ¿verdad? Y hablando de historia a nivel nacional, hoy me encuentro con dos grandes personalidades. Estoy hablando de un gran artesano y artista nacional. Les cuento que se encuentra conmigo Salomón Sanabria desde la República de Luque, acompañándonos en esta tarde de grabación para Cazatalentos Paraguay. Bienvenido, Salomón, un gusto tenerte, que ya disfrutábamos de una interpretación increíble
y el presidente del Parlamento Cultural del Paraguay, mi queridísimo licenciado Saúl Barrios. Una tarde increíble y de lujo. Vamos a arrancar hablando con nuestro intérprete que arrancaba el programa con una guarania que hizo disfrutar acá todos los turistas que están ahí al borde de la pileta, se quedaron asombrados. ¿A quién no le gusta disfrutar de una guarania y de un arpa guaraní, verdad? Les tocó la suerte de encontrarse con Salomón. Y Salomón, yo me enteré hace poquito cuando estuvimos grabando el especial de la República de Luque, que nada más y nada menos de tus manos mágicas fue tallado un arpa para el Papa y se lo llevaste y se lo entregaste, pero no solamente a él. Contanos un poquito acerca de eso. Te paso el micrófono. Muy buenas tardes para Casa Talento. Acerca más para que te escuchen. Le estaba comentando en aquella visita que cuando se fue en la República de Luque en casa, que cuando me llegué a enterar que iba a venir el Papa Francisco, hice una creación de unos diseños para que sea tallado en el arpa paraguaya, en el arpa de Salomón Sanabria, y con una característica especial. El lado izquierdo llevaba en la cabeza del arpa su nombre y el lado derecho su país, que es Argentina. Y cuando le llegué a entregar eso se quedó sorprendido, no tenía palabra con que responder, y le pedí la bendición de él para que deposite sobre mi persona y en representación de todos los artesanos del Paraguay. Y realmente, como te dije, de aquel día ese diseño no pasó de época. Hasta ahora está más cotizado de lo que estaba antes, más salida tiene. Y tiene una relación con el tema católico de que la uva se hace el vino, entonces en eso pensé y llegué a hacer ese dibujo, y él fue el que tuvo la primera arpa uva de Paraguay para ahí. Y después de 3 meses él llegó a designar al arpa paraguaya Salomón Sanabria primer instrumento sacro de cuerdas del Vaticano. Y ese es el mayor logro que nadie acá en Paraguay, ninguna autoridad llegó a conseguir un lugar que fue un sitio privilegiado de renombre del arpa paraguayo. Todos trabajan en una persona, pero este fue un instrumento representativo y que se le conozca de repente como arpa sagrada del Paraguay. Perfecto. Bueno, fue toda una odisea llegar, porque no fue así nomás, tuviste que pasar varias etapas para poder llegar, pero lo lograste. Fuiste con tu sobrina de 9 años que también ejecutaba el arpa. Se viene, les cuento, una tormenta tremenda acá. Ya estamos sintiendo un viento impresionante, pero vamos a seguir conversando con estos dos grandes de la cultura guaraní, porque realmente es muy lindo todo lo que tenemos para hoy. Yo me siento en un día muy, muy especial, con un homenaje muy especial a Casa Talentos. Ya se darán cuenta el viento que hay acá. Yo creo que vamos a tener que migrar de lugar, me parece, porque está medio complicado el viento acá. Y hoy es un programa muy especial, porque tanto Salomón Sanabria como Saúl Barrios tienen algo muy especial para Casa Talentos Paraguay, que ya lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Saúl Barrios, el licenciado, presidente del Parlamento Cultural Paraguay, quiero que nos cuentes un poquito acerca de esos 7 pilares que vos llevas adelante con tanto esfuerzo y tanto sacrificio, porque yo te cuento y soy testigo, le cuento a la gente también lo que cuesta llevar en alto y llevar adelante lo que es la cultura todavía aquí en nuestro país, Saúl. Hola Andrea, un placer estar contigo siempre en Casa Talento, por supuesto a nuestro gran artesano y artista Salomón Sanabria, en este emblemático lugar, nada más y nada menos que en el Hotel Guaraní, en el centro mismo de la ciudad de Asunción. La Asociación de Artistas Parlamento Cultural del Paraguay
se encarga de trabajar sobre 7 pilares fundamentales de la cultura, los cuales son el arte, la cultura, el folclore, etnología, ciencia y tecnología, la gastronomía paraguaya, que también está muy desarraigada. Hay varias delicias gastronómicas que se quedaron en el tiempo. También nuestros pueblos originarios, sus culturas. Sabemos que existen 19 pueblos originarios. De los 19 pueblos originarios, 19 idiomas, 19 culturas, que muy poco se conoce. Entonces lo que buscamos desde la asociación es trabajar con gestores culturales. Los gestores culturales, vale aclarar que trabajan a pulmón día y noche buscando la forma de que no se pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y lo que nosotros podemos hacer es acompañar a esa gente, hablar, reunir, dialogar, qué se puede hacer, dónde golpear puertas, trabajar de forma mancomunada para que podamos siempre mantener en pie y que las nuevas generaciones conozcan el país, la rica cultura en donde vive. Entonces es sumamente importante también trabajar con los jóvenes, el trabajo que vos estás haciendo recorriendo el país buscando talento, como el nombre del programa lo dice, Casa Talentos Paraguay, en sus varias ediciones ya me tocó participar, ya perdí la cuenta, una tras otra, un trabajo realmente magnífico, en donde te felicitamos, que sigas adelante. Sé que no es fácil, pero con tu determinación, con tu fuerza, con esa alegría que te caracteriza, vas a ver 20, 30, 40 ediciones más de Casa Talento. Y de esa manera también ese joven, ese niño que allá de tierra adentro no puede llegar a los medios de comunicación para promocionar su arte, para promocionar su ciudad. Entonces Casa Talento se va junto a esa gente, se va junto a ese joven y le dice, por lo menos acá estamos, tenemos las cámaras, hagamos arte, hagamos cultura y hagamos que lo tuyo, que tu talento sea visto a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial. Así que una vez más agradecerte por ese trabajo y por supuesto acá a nuestro gran artista luqueño, que siga también tocando los arpegios del arpa y la guitarra, que eso también le pueda heredar a jóvenes, a niños luqueños, a niños de nuestro país. Y por supuesto haciendo estos trabajos maravillosos, ¿verdad? Tu historia es realmente rico. El Paraguay se debe sentir orgulloso tener a un compatriota como usted, señora. Así es que sigan los éxitos, que sigas trabajando, que sigas difundiendo nuestro folclore y nuestra música paraguaya. Por supuesto que sí, qué lindas palabras, ¿verdad? Y qué lindo instar a los jóvenes a que sigan con la tradición, con esos 7 pilares, porque si bien es cierto, nosotros hablamos de arte, cultura, y la gente siempre dice, bueno, música, canto, ¿verdad? Pero vos también mencionabas la gastronomía, y qué rica es la gastronomía guaraní, ¿verdad? Cuando yo viajo al exterior, lo primero que extraño es la comida paraguaya, ¿verdad? Es tan rica y te dicen, la sopa paraguaya, la chipa guazú, bueno, es amplia, ¿verdad? Pero son una de las 2 primeras cosas que siempre se mencionan en el exterior y que se tratan de imitar, pero no se puede porque no se tienen los ingredientes de acá, ¿verdad? Tradicionales. Entonces, qué lindo es instar a la juventud a que siga con la tradición. Es tan pero tan importante no perder las raíces, Y Casa Talento sí va a seguir luchando por eso, al igual que el licenciado Barrios, al igual que Salomón, que tiene una larga historia para contar. Y yo ahora le voy a pedir que cuente la historia específicamente del ropero. Contá un poco la historia del ropero, que es tan linda, que cuando vos me la contaste, Salomón, casi me hizo llorar, ¿verdad? Porque cuenta ese sacrificio, ese amor que tenía tu señor padre por llevar adelante la lucha que hizo por sacar adelante todo lo que es este gran apellido luqueño Sanabria, que hoy en día vos lo seguís llevando adelante y que esperemos que siga y que siga por muchas generaciones más. Contá específicamente la historia del ropero Sanabria. Sí, primeramente voy a contar el final y después el antes. Mi padre es pescador neto, cazador,
que se iban al Chaco. Entonces él decía, yo quiero morirme a orilla del río. Y no venía más. En 5 días vino. Y después se fue a enfermarse, había sido así, y no pudo. Al final se desprendió de esa mala racha y vino, y se sentía seguramente que ya estaba muy enfermo. Y yo estaba sentado enfrente de mi casa, de nuestra casa, ¿verdad? Y viene y me dice, Ricardo, en guaraní, naimo aiboila hueco con lugar a huepe, me dice. No creí llegar en este lugar donde llegué, porque demasiado pobre yo era. Y llegó un día X que ni siquiera no tenía más nada que comer, y se fue en un almacencito de barrio y le pidió 1 kilo de galletas. Y le dijo, tu profesión no da, no me la profesión la rombo de Bejama. Entonces vino otra vez, y triste. Y le dije en ese momento, papá, ya me había contado toda esa historia. Y entonces viene la vida del pobre de antes, que él decía que su mamá le dijo cuando a su regreso al cuartel que él era el lunar de los hijos de los 6 hermanos. Entonces él le pidió para que se independice, y vino en el 4º barrio, a 5 o 6 cuadras de la avenida principal, compró un terreno donde había una planta de un árbol que tenía buena sombra, y le tocó gracias a Dios, esa sombra de árbol. Entonces dice que alquiló su ropero, y en ese ropero él dice que oscurecía, cuando no veía más a la luz de la vela, entraba en su ropero en uno de 2 cuerpos, era un lado estaba su herramienta y poca ropa tenía, en el otro dormía. Entonces cuando amanecía se levantaba y trabajaba otra vez, y anduvo durante 1 año eso. Y posteriormente, cuando vendía una guitarra, compraba el víver y se iba hasta 5 kilómetros del centro a llevarla a su mamá a entregarle los víveres que gracias a la venta de su guitarra adquiría, para que sirva eso de consumo a su papá, mamá y 5 hermanos que se quedaban en casa, más 3 hermanas. Posteriormente dice que vino un momento difícil otra vez, y venía todos los días de la ciudad de Luque hasta Ceballos, fue a pescar. Si llevaba 2 o 3 pescados, no venía al día siguiente. Si llevaba poco, venía todos los días. Y así anduvo. Después formó su primer negocio, donde estamos en el sitio de la avenida principal, cuando eso era todo un terrapén, camino de arena era. Y posteriormente le trajo a su hermano y eso para ayudarle, a su papá también. Entonces él fue la cabeza de la primera fábrica de guitarras. En aquel entonces arpa no se llegaba a hacer todavía. Y entonces él se iba así a la Argentina a trabajar 1 año en la mueblería donde se vendían muebles usados, restauraba eso y le enviaba el dinero a los hermanos para continuar el negocio, porque anteriormente los músicos era desdicha para todos, que tocaba el instrumento para tomar y salir a divertirse, que era eso nomás el mensaje de los músicos. Y así como la Argentina también, desde aquel entonces que yo me siento, hace 45 años, siempre se traía ahí los materiales para la fabricación de guitarras. Él compraba los materiales y le traía a los hermanos. Y siempre hay como era deshonestidad también entre parientes. Y un día esto, mi querida madre le comentó cuál es la historia, y se enteró que iba a venir Salomón, mi padre, y los hermanos, y eso se fugaron todos, le pelaron. Y vino a encontrar 2 guitarras en su vitrinita, que hasta ahora lo mantengo, que te comenté. Y ahí le dijo a mamá, vamos a levantarnos otra vez. Mi mamá se levantaba, trabajaba hasta las 11 y después a las 6 se levantaba a trabajar juntos. Y de esa vez se levantó solo el negocio. Y mamá administraba, hasta hoy día administra ahí. De su guitarra que tiene poco valor, ella tiene el resto de dinero. Yo, el arpa lleva mucho capital, entonces lucho. Pero salimos adelante y le damos el pan de cada día a muchos luthieres que tengo detrás míos.
y intentaron falsificar muchas veces mi diseño, que soy el único que tengo registro de marca y registro de diseño para arpas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si cuando los clientes se confunden y le presentan una arpa que no es de calidad y tiene mi diseño, piensa que todas las arpas son iguales? Pero al final producimos arpas y guitarras de buena calidad para años. Y eso es lo que me lleva hoy día a estar en una altura de profesionalismo en cuanto a este tema de guitarra y arpa en el país y ya sobre otros países. Y la propaganda que me da es de boca en boca por mi buen trabajo, y eso no se destruye, esa clientela. Y eso es la reseña de la antigua firma Salomón Sanabria. Mi segunda generación, papá empezó en 1950 y hoy continuamos. Perfecto, bueno, una historia mágica realmente la de Salomón Sanabria, famosos los Sanabrias en todo Luque, pero Salomón, la historia de Salomón realmente toca el corazón. Y bueno, cuando vayan a comprar arpas y guitarras, asegúrense de que sean realmente de Salomón Sanabria. ¿Y cómo lo van a hacer? Buscándolos en las redes sociales como Salomón Sanabria. Están absolutamente en todas las plataformas digitales. Y tenemos muchísimo más todavía junto al gran Salomón Sanabria y al licenciado Saúl Barrios. Así que yo les propongo ir a un pequeñísimo corte para agradecer a todas las empresas que hacen posible Casa Talentos Paraguay y el mundo. Y enseguida volvemos con mucho más Casa Talentos Paraguay. verdadero sabor del cocido ahora lo podés preparar solamente con agua caliente. Yerba mate Indega, el verdadero sabor del cocido quemado.
En Casa Talentos voy a buscar mi momento. Bueno, seguimos desde las instalaciones del Hotel Guaraní haciendo Casa Talentos Paraguay. Disfrutábamos del tema Madrecita de las manos de Salomón Sanabria, este gran intérprete y artesano luqueño desde la República de Luque. Qué lujo hoy compartir junto a él y junto al licenciado Saúl Barrios en esta tarde de cultura. Enterándonos de muchísimas cosas, de toda la gran historia y tradición de la familia de Salomón, ¿verdad? Todo lo que le tocó vivir a su señor padre para llegar a lo que hoy en día es la tradición Sanabria, la más grande en la República de Luque. Y hoy en día ya a nivel internacional, imagínense que no solamente el Papa tiene un arpa de Salomón, sino que también llegó a instrumentos de Salomón Sanabria, llegaron a Don Francisco, a Maradona, ¿a quién más, Salomón? Luis Alberto del Paraná, un montón de grandes y famosos a nivel mundial. Ah, Perla, nuestra cantante que triunfó en Brasil con honores, pero te cuento que cantó en mi primer casamiento. Después ya tuve el segundo casamiento y veremos si... No, tercero ya no, ¿para qué, verdad? 2 veces nomás ya se me... ¿Vas a actuar? No, pero en mi segundo divorcio va a actuar Salomón. Pero tercer matrimonio ya no creo que haya, ese ya no, ya vamos a dejar nomás ahí. Vamos a dedicarnos a Casa Talentos, a los artistas, a la cultura y a la inclusión, que es lo que a mí me interesa, recorrer el país y promocionar esos talentos, que es lo que estábamos hablando fuera de cámaras, porque el Paraguay es tan rico en arte, en cultura, en gastronomía, en un montón de cosas, y hay tanta gente que no tiene esa posibilidad de darlo a conocer. Y a través de este canal de YouTube, que entre paréntesis le pido que se suscriban y que activen la campanita para apoyar a Casa Talentos y que siga creciendo a nivel mundial. Dar ese pequeño espacio de difusión también a personas con discapacidad que son poseedores de grandes talentos. Saúl, tuvimos el caso, por ejemplo, de Lisis Candia, ¿verdad? De Solcito, de grandes talentos que realmente me dejaron con la boca abierta. Y que yo creo que hay que dar ese espacio, hay que brindar ese espacio porque se lo merecen. Y conocí al recorrer el país a pequeños, como yo digo, pequeños, grandes artistas que se merecen. Y también artistas a nivel internacional como nuestro ganador de México, de Brasil y Argentina. Y qué importante es lograr ese espacio intercultural con otros países, ¿verdad? Y que se nos conozca afuera, conocerlos también a ellos. Y por qué no, el día de mañana llegar a grabar materiales juntos, hacer ese intercambio cultural que es
tan, pero tan importante. Yo mencionaba antes que tanto Salomón Sanabria como el licenciado Saúl Barrios hoy están con dos temas muy importantes para Casa Talentos Paraguay. Y le voy a preguntar primero a Salomón qué es lo que trajo ahí, que tiene escondidito ahí atrás, que me cuente un poquito de qué se trata. Y es un presente de corazón que fabriqué para usted, para Casa Talento. Una guitarra que va a ser un recuerdo de Salomón Sanabria en representación de la República de Luque. Y yo creo que durará fácilmente una tercera generación tuya. Son instrumentos que se hacen para que dure muchos años. Y tiene una placa especial de plata donde va el nombre de Casa Talento, Andrea Ugarriza, la fecha de hoy. Entonces quiero hacerle presente esta guitarra. Quiero mostrar eso, Salomón, porque realmente él sabe que a mí me encanta la guitarra. Muchísimas gracias, Salomón. Vamos a pedir un fuerte aplauso. Esto realmente es para mí algo, pero obviamente es sumamente valioso por ser de quien viene y también por lo que yo valoro el arte y la cultura, y más viniendo de las manos de un artesano y un artista tan grande como lo es. Imagínense lo que es para mí pensar que un arpa de Salomón está en las manos del Papa y hoy está la guitarra de Salomón en las manos de la Casa Talentos Paraguay. Por acá está la placa, si se puede ver, la placa de plata a nombre de Casa Talentos, Andrea Ugarriza. Así que, Salomón, muchísimas gracias. Yo hoy mismo voy a empezar otra vez mis prácticas de guitarra, orgullosísima de tener un instrumento desde la República de Luque, nada más y nada menos que de Salomón Sanabria. Así que, Juanjo, vos que siempre me pedís un aplauso, te puedo pedir un aplauso gigante para Salomón Sanabria por este regalo impresionante que estoy recibiendo hoy. Muchísimas gracias, Salomón. Realmente para mí es un orgullo inmenso. Y acá no termina todo, porque Saúl tiene algo también para Casa Tal. Cuidado que es, Saúl, porque esto es oro QI. Yo no quiero lo ni que toque el piso. Le voy a pedir a Grisel que me guarde, pero esto es realmente un lujo para mí. Bueno, también tengo un pequeño, más bien, reconocimiento para Casa Talento. Este programa magnífico que ya dije al principio, que busca rescatar los talentos de nuestra tierra guaraní, de allá, de lo más recóndito, ese joven que no tiene oportunidad de demostrar para lo cual prácticamente nació. Entonces Casa Talento se va junto a ese joven, se va junto a ese niño para que pueda demostrar su talento y, por supuesto, de esa manera se pueda conocer a nivel país y a nivel internacional, ¿verdad? Desde el Parlamento Cultural del Paraguay, logramos siempre reivindicar, agradecer los trabajos que hacen los gestores culturales, los trabajos que hacen los artistas, los trabajos que hacen los promotores culturales, al igual que vos, Andrea. Entonces, acá tengo una declaración de interés cultural del programa Casa Talentos Paraguay por parte de la Asociación de Artistas Parlamento Cultural, que dice, declara de interés cultural el programa competitivo Casa Talentos Paraguay a realizarse en distintos puntos del país, buscando y dando espacio a niños y jóvenes promesas en el arte de nuestro país y en el extranjero. Esto te entrego así de forma muy sencilla, muy humilde, pero yo sé que tiene mucho valor para vos. Entonces, para que lleves siempre, contar con nuestro apoyo, ya sea de lunes a viernes, sábado, domingo, día y noche, donde vos estés, nosotros estamos contigo, Andrea, y con toda esa gente que busca que nuestro país sea mejor visto a través del arte y a través de la cultura. Muchísimas gracias, Saúl. Esto para mí es muy valioso. Los dos reconocimientos que estoy recibiendo el día de hoy es cuando uno siente que todo el esfuerzo que hace tiene sentido, porque muchas veces no es monetario lo que uno busca, ¿verdad?
sino ese reconocimiento a nivel afectivo. Este tipo de reconocimiento es mucho más importante, porque uno lo que busca es brindar ese espacio a los artistas, y sabemos que la zona más golpeada, y sobre todo en nuestro país, es la parte cultural. Todavía cuesta muchísimo lograr ese apoyo, y tengo que decirlo crudamente, ¿verdad? A nivel empresarial, a nivel político, todavía cuesta, y la lucha de Cazatalentos es esa, y voy a seguir recorriendo el país, y es mi compromiso, lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir peleando por ese espacio para los artistas, para la cultura y para la inclusión. Y desde el fondo de mi corazón les quiero agradecer muchísimo a estos presentes gigantes para mí. Nada de humilde, para mí es inmenso. Es un reconocimiento a mi trabajo, a mi esfuerzo. Y también recordando al queridísimo doctor Enrique Castro, que vos sos testigo de que me decía que no abandone mi lucha con Cazatalentos. Y en nombre de él y del querido maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní, vamos a seguir con esa lucha, brindando ese espacio. Y siempre conté con el apoyo del Parlamento Cultural y espero seguir haciéndolo siempre, Saúl. También ahora se suma a Cazatalentos nuestro artista y artesano, gran artista y artesano luqueño, Salomón Sanabria, que ya sos parte de Cazatalentos, y te comprometo a estar siempre presente con nosotros. Y bueno, se sigue sumando gente a esta gran lucha a favor de los artistas, de los artesanos, de la cultura, para seguir luchando por este país que tiene tanta riqueza y que se merece ser conocida a nivel país, porque es triste decir que hasta gente local no conoce todo lo que tiene el Paraguay, toda la riqueza que tiene. Vamos a seguir mostrando todo lo que tenemos, a seguir peleando para que se valore a nivel local e internacional. Así que sigo pidiendo el apoyo, así como de Salomón, de Saúl, de todos los empresarios, de todos los políticos, para seguir mostrando toda esa riqueza inmensa que tenemos en este país maravilloso. Cazatalentos va a seguir peleando y va a ser el cazatormento de muchos, porque vamos a seguir adelante. En nombre del querido Enrique Castro, del maestro Miguel Coronel y de todos los que necesitan ese espacio de difusión. Así que le voy a pedir a Salomón unas palabras en nombre de los artistas y artesanos que necesitan ese espacio, para que tomen conciencia de lo importante que es, y después al licenciado Barrios también. Es un mensaje que quiero darles a... no hay artesanos chicos, sino lo que ellos buscan, encontraron en mí oportunidad, y yo tengo la técnica que mi finado padre me dio. Entonces, lo que hay muchos de los luthieres que hoy día se independizaron, los Gorkas, por ejemplo, que todos pasaron por la fábrica de los Sanabrias y hicieron sus técnicas, y su perfección, si es que tiene interés, uno hace personalmente para después poder hacer saber su producto. Y oportunidades en la vida siempre hay. Uno tiene que tener una meta trazada. El artesano es una persona ilustre para el extranjero, especialmente para los americanos, que es como si fuera un embajador los artesanos para ellos. Entonces, solamente lo que tiene que buscar es el camino ideal, caminar por un camino limpio, fijar un horizonte. Y como apareciste en la República de Luque, mi casa, hoy día te comenté que sirvió de referencia la entrevista que se hizo, y sirve eso de enlace para que tenga el extranjero que quiera adquirir, ya sea instrumento, ya sea algo de valor acá. Hay paraguayo honesto en el cual se puede llegar a confiar, y eso nomás uno tiene que hacer, ser honesto en su vida, en su trabajo, y el trabajo habla de por sí. Por mi parte, desearle siempre el mayor de los éxitos a todo el equipo de Cazatalentos,
a ese artista, a ese joven, a ese niño, a ese gestor cultural que no desista de sus sueños. Sabemos que es difícil trabajar en cultura, muchas veces no se consigue el apoyo suficiente para poder hacer tal trabajo, para poder difundir el trabajo que llevan realizando tanto a nivel nacional e internacional, pero no se canse de golpear puertas. Como dije, es muy difícil, pero sí se puede lograr, siempre con perseverancia, con mucha responsabilidad, con mucha fuerza. Pueden llegar muy, muy lejos, pueden dejar muy en alto a nuestro país a través del arte, a través de la cultura, a través de sus talentos. Así es que mucha fuerza, el apoyo de la Asociación Parlamento Cultural del Paraguay, las puertas siempre están abiertas, algo podemos hacer, algún lado vamos a ir a golpear con ustedes las puertas para poder lograr ese sueño realmente como artista, como gestores culturales, como promotores culturales, y de esa manera tener un país mejor para nosotros mismos y por supuesto para el exterior. Muchas gracias una vez más, Casa Talento, Andrea, para todo tu equipo. Muchísimas gracias, Salomón, muchísimas gracias, Saúl. Y bueno, con este nuevo gobierno, mucha esperanza, porque hemos visto ya que se está moviendo, lo he visto con Dani Mesa, lo he visto con artistas, así que mucha esperanza con este nuevo gobierno. Hay entidades gubernamentales que apoyan, hay esperanza, hay también empresas que se ponen las pilas con el arte y la cultura. Esperemos que se vayan sumando, esperemos que vaya cambiando esa cultura guaraní en cuanto a la cultura, valga la redundancia, ¿verdad? Y empecemos a apoyar más a nuestros artistas y a nuestros artesanos. También la parte gastronómica, que es tan importante, a seguir con nuestra tradición. Por hoy es todo. Agradecemos a las empresas que hacen posible Casa Talentos Paraguay. Agradecemos en especial el día de hoy a este maravilloso lugar, gracias al Hotel Guaraní, este hotel tan tradicional y céntrico aquí en Asunción. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado, por supuesto no sin antes entregarles en nombre de la gran familia Indega, Salomón, para vos este presente para que disfrutes de la mejor tradicional yerba mate Indega, y para vos también, Saúl, para que tomes el mejor tereré y por supuesto el cocido quemado Indega, que hoy en día ya no tenés que hacer todo ese protocolo. Agua caliente, pones el cocido quemado, revolves, colás y ya está. Lo más práctico que hay. Así que ya humina, por supuesto, con la tradicional yerba Indega. Hasta el sábado que viene, siempre con Casa Talentos Paraguay. En tu canal, mi canal, nuestro canal. Nos vemos. Chao, chao. Hemos llegado al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.